Ya estoy. Ok. Pues, buenos días, soy Andrés Amarre Altamirano, estudiante de computación en el CECIT número 3 del Instituto Politécnico Nacional. Y pues nos encontramos aquí con Alejandro Ornelas Paz, politólogo del CIDE, terminó Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y el motivo de esta entrevista es hablar sobre algunas medidas tomadas por países en Latinoamérica frente al COVID-19. Bienvenido Alejandro, ¿cómo te encuentras? Gracias. Bien, bueno, bien, en general bien, como todos los mexicanos encerrados, o bueno, como los mexicanos que podemos estar encerrados, tristemente no es es a veces más un privilegio que que una actividad, obligatoria debido a los factores económicos, sociales y culturales que han hecho que la cuarentena no sea tal cual una actividad generalizada, pero bien, dentro de lo que cabe. ¿Te parece si comenzamos con las preguntas? Sí, por supuesto. Bueno, la primera pregunta es, según tu criterio, ¿qué tan acertado es el tiempo de respuesta del gobierno mexicano ante la pandemia actual? Pues yo creo que deberíamos de dividir la respuesta en dos. La primera es que creo que en términos de monitoreo, el monitoreo pues sí existe. Entonces, en ese sentido, el gobierno estuvo al tanto de lo que estaba pasando en tiempo real. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, no hubo una reacción o no hubo una toma de decisiones a tiempo. Más bien, creo que el tema ahí, y es lo segundo, son la importancia política o el peso político que puede tener esta crisis, es más bien lo que afectó la estructura de las decisiones. Se tomaron una serie de decisiones que buscaban administrar la crisis más que combatirla. Y en ese sentido, las acciones que se tomaron, pues pueden decirse que fueron a tiempo, pero porque la meta no era erradicar el coronavirus en México, sino administrar sus efectos en el mediano y largo plazo, básicamente. Ok. Y desde tu punto de vista, ¿cómo ha afectado la propagación del virus en la política de México? Bueno, pues creo que lo número uno es que la política cambió, ¿no? La agenda, ¿no? O sea, teníamos lo que llaman el círculo rojo. Existe una serie de temas que siempre están, o que son los temas principales, ¿no? Que son el calendario electoral. O sea, cada año en México hay diferente tipo de elecciones, ya sean municipales, estatales, federales, pero siempre hay alguna actividad electoral. La segunda son los nombramientos, la tercera son la aprobación de leyes, la cuarta es, y lo separo porque algunas leyes son, digamos, coyunturales y por lo tanto son más urgentes de ser aprobadas. Y la que sigue sería la aprobación de los presupuestos, bueno, el paquete económico para el siguiente año. Y en ese sentido, lo que hizo el coronavirus fue cambiar el orden, ¿no? Entonces fue más importante atender o presentar las acciones de gobierno y después, para paliar la crisis, y después estuvieron otros elementos como el paquete económico o las modificaciones en la gestión del presupuesto público para paliar la crisis. Entonces, se reestructuró en términos de orden la, la agenda para justo, porque era el gran tema, ¿no? Y creo que la otra cosa también que pues, podemos ver que se afectó es que la elección local para el Congreso de Coahuila y la renovación de las presidencias municipales en Hidalgo pasaron de ser un evento que iba a ser en junio
a desarrollarse en octubre, cuando hubo un momento de, digamos, menos casos, y que fue como el ejemplo claro de que la política se tuvo que detener, ¿no? O sea, a pesar de que los, los cargos como diputado local en Coahuila o presidente municipal de alguno de los 84 municipios en Hidalgo terminaban, pues no pudo haber una elección que permitiera la subsecuente cambio de gobierno y cambio de quienes detentaban el cargo. Es el ejemplo perfecto de que la política se paró. Así como se paró la economía, así como se pararon las escuelas, es el ejemplo perfecto, ¿no? Y, por ejemplo, retomando este tema de la política, también, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que muchos partidos y muchos personajes de la política tomaron el COVID como su discurso político, ¿no? Por ejemplo, veíamos a Naya haciendo videos criticando Pues, a... pues es justo lo que yo te decía sobre la agenda, ¿no? O sea, en la agenda las enfermedades o las situaciones críticas como huracanes, terremotos, inundaciones, pues están en segundo o tercer plano, ¿no? Primero está el calendario electoral, están las leyes que se van a aprobar en el Congreso, las discusiones de la Suprema Corte, y después estas situaciones coyunturales que son, digamos, subestimadas porque al final son, bueno, a mi parecer son subestimadas porque son justo momentos de unos días o de unas semanas. La crisis por el coronavirus ha sido tan impactante que todos los días hay un encabezado en algún periódico, bueno, no en algún periódico, en varios periódicos sobre lo que está pasando, ya sea porque alguna farmacéutica presentó su vacuna, porque ya se murió algún político o alguna personalidad de COVID, porque, porque a pesar del COVID están pasando alguna situación, como, no sé, alguna fiesta patronal o algo así. Entonces, todos los días estamos llenos de noticias relacionadas con el COVID. Pero te digo que se volvió al primer plano y claramente eso generó que los políticos, en los partidos políticos se empezara a hablar de COVID como una especie de tema político. Bueno, no de tema político, sino como se presentara la posición de cada partido o de cada grupo político sobre qué esperamos que se haga con el COVID, ¿no? Por ejemplo, en el PRI, a lo largo de estos casi 7 meses, se han presentado una serie de iniciativas a la opinión pública para que el gobierno federal las tome y reaccione de acuerdo a la agenda política que tiene el PRI, lo cual no ha hecho, o bueno, lo cual es diferente a lo del PAN, que el PAN lo que ha cuestionado es la ineficiencia y el desabasto en hospitales, o lo que ha dicho Movimiento Ciudadano, que es la negligencia de operación y coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, ¿no? Obviamente cada partido tiene algo que decir sobre el COVID, pero es lo que te decía, ¿no? Pasaron de ser un evento secundario o terciario por ser muy chiquito, son un evento principal por ser muy grande, por durar mucho tiempo. Okay. Y al principio pues hablabas sobre que el hecho de quedarnos en casa pues, es un privilegio porque pues hay muchas personas que quedaron sin trabajo y esto lo llevó a no poder mantener sus gastos en casa y así. Y sobre esto, ¿cómo se vio afectado tu trabajo por las medidas de contingencia sanitarias? Bueno, mi trabajo en general siempre es un trabajo enfocado a la computadora, ¿no? O sea, yo hago investigación, casi el 90% de mi trabajo es investigación. Entonces, en ese sentido, mi trabajo no se afectó porque pues, el trabajo lo puedo hacer o en mi oficina, o en mi casa, o en la playa, ¿no? Entonces, de hecho, puede pasar. Pero lo que sí cambió fue un poco la relación personal, ¿no? O sea, lo que era normal, que era ver a mi equipo de trabajo 40 horas a la semana, de lunes a viernes, de 9 a 6 o de 9 a 8, dependiendo del día, pues ahora ya no, ¿no? O sea, tiene más de 6 meses que no va a mi equipo de trabajo completo. He visto a uno, he visto a otro, pero nunca
todos juntos otra vez, ¿no? Y creo que eso es lo que más cambió, ¿no? La dinámica social. La otra, pues tal vez un poco la seguridad, ¿no? Antes era mucho más fácil poder entrar y salir de la oficina, ahora pues es, es más protocolario, pues tienen que revisar, de que tomen la temperatura, entonces eso desincentiva el salir, simplemente, ¿no? Antes uno estaba abrumado por la cantidad de trabajo y decía, bueno, voy a salir por una soda, voy a ir a comprar un snack, y ahora no, mejor me quedo en mi lugar porque justo el decir, me tienen que volver a checar, que salir, cuando entre me tienen que volver a checar, además del riesgo que está de que me vaya a contagiar incluso en el Oxxo, entonces no, mejor me quedo, ¿no? Entonces, estarme moviendo entre oficinas, ¿no? Lo normal era que yo, cuando hiciera alguna investigación sobre algún tema, yo me acercaba a algún compañero de otra área y le pedía su opinión, ¿no? Y ahora ya no, o sea, hey, o no está, o la oficina está cerrada, o simplemente hay claro y deliberado intención de no acercarme a ninguna persona para no contagiarme. Entonces, vivimos en algo que ahora ya en varios notas se llama la sociedad del miedo, que es, pues te da miedo acercarte a otro porque no sabes si te va a contagiar de COVID, como hace mucho tiempo se tenía miedo de, de que te fuera a dar la plaga hace más de 500 años, no sé, una cosa por el estilo. Ok. Y por lo que has visto, ¿cómo crees que la población mexicana y latinoamericana ha tomado la situación de la pandemia? Yo creo que en general hay dos posiciones. La gente que realmente está muy preocupada, que, que entiende los riesgos y que no quiere verse afectada en su salud, aunque no necesariamente en su bolsillo, por la crisis. Y está la gente que, pues la verdad es que no cree, no cree que existan ese tipo de situaciones, ¿no? Que creen que es un mito, o que creen que es una especie como de táctica del gobierno para controlarnos, o simplemente no confía. O sea, el asunto de que sea o sea, por ejemplo, ¿no? La gente con COVID, pues se ve normal, ¿no? O sea, solo parece que en un principio solo parece que tiene un resfriado muy fuerte. Ya después tienen todos estos síntomas que se hacen ver extremos. Pero en un principio la gente puede parecer que tiene un resfriado. Pero si fuera como algún otro tipo de enfermedad donde te salen pústulas o ronchas o no sé, la gente se espantaría más, ¿no? Porque la gente con COVID, con COVID leve, pues puede estar en la calle sin problema, ¿no? Entonces, creo que hay dos tipos de personas, la que claramente está cuidándose y está afectada y está preocupada y en ese sentido toma muchas medidas, pero también vive bajo una lógica de miedo de estar resguardada, de estar angustiada, y por el otro está la lógica de, pero está la situación de las personas que no creen y entonces no se cuidan y están en la calle y son negligentes y justo tal vez, porque es una posibilidad, pero no es un hecho, focos de contagio. O sea, al no cuidarse, al no lavarse las manos, al no traer mascarilla, al no traer al no guardarse a la distancia, pues todos esos factores generan que su posibilidad de contagio es mucho mayor, ¿no? Entonces sí, creo que de por sí somos países en Latinoamérica que vivimos muy separados, no sé cómo decirlo, muy opuestos por situaciones de clases sociales, por diferencias culturales, cosas por el estilo, y ahora nos pasó a separar más, ¿no? O sea, yo lo veo entre la casa, entre la colonia donde vivo ahorita y la donde vive mi mamá. Aquí la gente anda con cubrebocas, anda a la distancia, sale lo menos posible, o si va a ir a hacer ejercicio o va a ir al súper, va con todo, ¿no? Hay gente que incluso hasta trae la careta y guantes, ¿no? O sea, que no solamente se queda en la mascarilla, sino trae la careta y guantes.
Y estas caretas no improvisadas, caretas, digamos, profesionales. Y en cambio, mi mamá, por donde vive mi mamá, pues hay gente sin cubrebocas, este, andando en la calle con grupos de familias de 5 o 6 personas, no sé, te notas, ¿no? O sea, notas que se ha polarizado y que ha cambiado mucho, ¿no? La sociedad en ese sentido. Ahora, no sé, incluso podemos decir que hay dos Méxicos, o sea, el que cree en el COVID y el que no. Ya. Y bueno, hablando sobre estas dos, yo siento que de una u otra forma influye como la parte, como los estudios, ¿no? Porque, por ejemplo, de una u otra forma ves a muchas personas que a lo mejor no tuvieron como derecho o acceso a educación o a esas cosas y son las que no creen en COVID o como mencionas, dicen que es un invento o así. ¿Crees que eso sea o, o ya es personalidad de cada quien? No, claramente el acceso, claramente el nivel educativo es un proxy, es decir, un indicador indirecto de tu resistencia o tu entendimiento de lo que es una pandemia y de las medidas que se deben tomar para cuidarse, ¿no? O sea, claramente una persona más, con una preparación mayor de más años, a más niveles en más niveles de educación tiene una posición más receptiva a las medidas y entiende la importancia de usar mascarilla, lavar las manos, traer gel y de no saludarse de mano y de no reunirse en grupos de más de 10 personas, bla, bla, bla. Pero creo que también hay un asunto como de, no sé cómo decirlo, creo que afecta mucho la comunicación del gobierno frente al proceso, frente al problema. Por ejemplo, el hecho de que el mismo presidente no se pusiera la careta hace que gente que sin importar clases sociales ni nivel educativo, diga, pues es que si el presidente no se la pone y no le tiene miedo, ¿por qué yo le voy a tener miedo? ¿No? Y eso trasciende distintivamente clases sociales, como te decía, y niveles de educación. Entonces, en términos de comunicación, afectó mucho la campaña para que todo el mundo tomara medidas. Por un lado, ¿no? Las inconsistencias entre lo que decían y lo que hacían actores políticos clave. Por el otro lado, que afecta mucho, es el tipo de comunicación. O sea, la verdad es que yo creo que si yo te pregunto a ti o le preguntas a cualquier persona, ¿quiénes son las cuatro imágenes o representaciones del semáforo COVID? No te las sabes, porque no están permeando, porque la comunicación está siendo eficiente en llegar con su mensaje. O sea, se supone que el gobierno federal desarrolló una estrategia de que a partir de 4 mujeres son la imagen del semáforo, y entonces si en tu entidad, en tu estado, está refugio, que es el rojo, pues vas a estar en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque refugio es ¿qué decía? Es la que te invita a estar en casa, bla, bla. Pues claramente la comunicación es muy negligente, entonces la gente no le hace caso, ¿no? No sé si te acuerdas, bueno, no recuerdas porque eres muy joven, pero hace como 30 años, 40 yo creo ya, había un comercial del gobierno federal sobre el cuidado del agua. Y era un niño gordito que le decía a la señora que trabajaba con ellos haciendo la limpieza que cerrara el agua porque se iba a acabar. Ese comercial se volvió épico la siguiente década. Y ahorita ninguno de las imágenes que nos presenta el gobierno federal son suficientemente trascendentales como para decir, me voy a cuidar, voy a traer la mascarilla. Entonces creo que una razón por la cual la gente no está haciendo uso de las medidas es porque la comunicación es un fraude. Bueno, no fraude, un fracaso. Y entonces no importa que tengas cierto nivel educativo. Si seas doctor o que seas apenas una persona que sepa leer o escribir. El asunto es que no confías porque no hay una sólida comunicación sobre la importancia que es lavarse las manos,
mantener la sana distancia, traer mascarilla y no estar en reuniones de más de 10 personas. Entonces, retomando este punto, mencionando las barreras de comunicación entre gobierno y ciudadanos, ¿crees que la actitud del gobierno ha sido ineficiente o no? Creo que más que, bueno, o sea, ahora lo podemos decir ineficiente, pues la meta era una y no se está logrando, ¿no? Esa es la definición de eficiencia. O sea, si la meta es llegar a A y estamos llegando a otro punto que no es A, pues no estamos cumpliendo, ¿no? Pero creo que más que eso es el entendimiento. Yo siempre he cuestionado que cuando estás en política, las decisiones se toman a cierto nivel, pero, se traducen en acciones que mucha gente tiene que implementar. Y esas decisiones, bueno, esas personas que implementan esas decisiones no necesariamente son políticos, o no necesariamente entienden de política, y por lo tanto no necesariamente tienen en inglés se llama feeling, o sea, ¿Sentimiento? no, este instinto, ¿no? Para entender cómo hacer su trabajo y llegue el mensaje tal cual, o la instrucción tal cual se dio. Creo que lo que pasa aquí es que tenemos pocos recursos de gente trabajando en comunicación y gente poco creativa y una intención de advertir sin alarmar. O sea, eso es que lo dijo Gartel, ¿no? Hay que estar, ¿cómo? Nos estamos informando, pero no estamos entrando en pánico, ¿no? Pues es que si lo que quieres es informar sin entrar en pánico, pues suena como, no sé, suena como, como, sería la palabra tibio, ¿no? Es una política este, a medias, ¿no? Es una decisión a medias, ¿no? Pues lo que queremos es que se cuiden los mexicanos, ¿no? Y entonces eso te permite una serie de decisiones, de acciones para ser más agresivo en la comunicación y decir, bueno, no me acuerdo quién, algún meme decía, tápate el hocico, te mueres, ¿no? Para el uso de la mascarilla. Es más contundente, es más violento, probablemente no es lo que tenga que usar el gobierno, pero tal vez algún tipo de fraseo, algún tipo de justo de recurso de comunicación más claro. Y la razón justo es eso, ¿no? Tenemos gente, tomamos la decisión de ser prudentes con la forma en la cual se comunica el mensaje de hay que guardar sana distancia, hay que usar mascarilla, hay que usar todas estas medidas. Pero esa prudencia hace que la comunicación sea ineficiente, porque tendrías que ser más agresivo con un discurso más claro y hacia eso le agregas que el presidente no está siguiendo las mismas medidas o que muchos políticos del grupo del presidente no están siguiendo las medidas, pues dices, bueno, ¿dónde estamos? Sí, claro. Y hablando sobre tus investigaciones, porque por ejemplo realizas investigaciones diarias sobre el aumento de los casos en COVID y todo eso, ¿cómo crees que ha sido la respuesta ante la pandemia en Latinoamérica? Bueno, número uno, habría que aclarar que yo, más que investigación, más que investigación, o sea, cuando tengo que investigar, tiene un sentido un poco más amplio. Quiero decir que busco muchos factores, ¿no? Lo que hago ahorita, puesto que están a la mano, es darle seguimiento a la información pública sobre la situación del COVID en México. En términos internacionales, justo como no hay un consenso sobre cómo medir el COVID, cada país, cada instituto de salud, cada ministerio de salud de cada país decide cómo medir los casos de COVID y cómo darle seguimiento, pues te puedo decir que es muy difícil compararlos. Que, por ejemplo, en México contamos los casos confirmados por prueba PCR. Luego hacemos una estimación de gente que podría tener, de acuerdo a
teorías sobre propagación de epidemias, cuántas personas, con base en los números confirmados que tenemos, podrían tener COVID. Entonces tenemos los que ya están confirmados, los que creemos que tienen COVID, los que sabemos que no tuvieron COVID esta semana porque se hicieron la prueba, y los que se murieron de COVID, ¿no? Esos son como los datos que se tienen. Pero en otros países solo se considera las personas que están en hospitales, ¿no? Sin importar su prueba, están en hospitales porque tienen COVID. Y los que se murieron de COVID ya con la prueba. Y así hay diferentes formas de medirlo. En ese sentido, yo te diría que no hay una forma de compararlos tal cual. Lo que sí tenemos es una forma de comparar, tal vez serían las muertes por COVID, ¿no? Que es lo más, tristemente, lo más sano, más neutral. Porque las muertes por COVID pues ya están confirmadas, ya no se van a modificar el dato, la gente ya se murió, ya está ahí. Y en ese sentido, pues creo que para la cantidad de casos, para el tamaño del país, para el, digamos, el nivel de inversión, pues México está fracasando en otros países, ¿no? Que no tienen este número total de casos tan grande y este porcentaje por millón, ¿no? Nosotros tenemos 100,000 muertes en 125 millones, pongamos, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay aproximadamente no puedo sacar cálculo mental ahorita, pero bueno, hay muchísimas, o sea, estamos hablando de entre 1,000 y 10,000 muertes por no, bueno, no te voy a mentir con el dato, no lo puedo calcular ahorita, pero hay muchísimas muertes por millón de personas, que no está pasando lo mismo en países con una población más pequeña. Entonces ahí nos hace pensar, ¿por qué nos están muriendo más mexicanos que en otros países, no? Y hay una serie de factores que están desde los factores de dieta y de salud pública, porque si en México hay muchas personas con enfermedades cardíacas, con que fuman, con enfermedades, personas enfermas de diabetes, bla, bla, bla. Y están, pues, el que en el país los doctores no están, el personal médico no está preparado para esta enfermedad y por lo tanto, por muchos esfuerzos que se hagan, la gente se va a morir. No tuvieron el entrenamiento necesario, no tienen el elemento, el equipo necesario y no tenemos los medicamentos necesarios. Y eso es muy triste porque las personas que menos tienen la culpa de que se estén muriendo personas es el personal médico, ¿no? Pero creo que la única forma de comparar cómo vamos frente a otros países es a través de las muertes. Pero pero aún así, aunque sea el único dato, aún así es muy difícil porque se me ocurre. Es más fácil administrar el sistema de salud de un país pequeño como Perú a una economía mediana tirando la grande como una mexicana. Por la cantidad de hospitales, por el dinero que se invierte, por bla, bla, bla. Pero no creo que es tan comparable. No sé si me explico. Sí, claro. Y bueno, para finalizar, ¿crees que hubo una mejor manera de llevar las medidas aquí en México frente al COVID? Ay, creo que te respondería con un artículo. No recuerdo bien el autor, se comparto, pero te voy a decir el fondo del artículo. Decía, era un artículo donde decía, ¿qué habría pasado si López Obrador hubiera dicho, vamos a ponernos serios, qué está pasando y cómo lo resolvemos? Sin toda esta agenda política, sin todos esos principios políticos que él tiene, decir, a ver, díganme cuál es la mejor solución y cómo la implementamos en un país con tantos obstáculos económicos, sociales y culturales que pueda tener cualquier medida de salud. Y en ese sentido, teníamos un escenario A donde la pandemia se habrá contenido a través de una reclusión gigante de 2 meses y haciendo muchísimas pruebas
y gastando muchísimo dinero en la prevención de casos. Y tenemos el escenario inercial, que es el en el que estamos, donde pues se tomaron decisiones improvisando, no improvisando, reaccionando. Una cosa es ser proactivo y tomar las decisiones antes de que las cosas pasen, y otra cosa que fue lo que pasó en México fue, así como iban pasando las crisis dentro de la pandemia, así se fueron tomando las decisiones. Y luego está reaccionando peor, donde el gobierno no habrá hecho nada. Entonces, creo que frente a esas tres, pues estamos en el escenario intermedio, ¿no? Donde el gobierno intentó hacer algo y lo hizo con una agenda política y reaccionando. Que sí, habríamos deseado que el gobierno hubiera tenido una posición proactiva y que hubiera dejado su agenda política a un lado, pero pues no podemos pedírselo, porque son humanos, porque no hay incentivos para hacerlo y porque al final el responder a una crisis y responder bien o responder mal es un elemento que iba a ser tomado de forma política. Si López Obrador hubiera dejado de lado todos sus principios políticos, toda su agenda, y hubiera implementado una política más agresiva de reclusión, se le hubiera castigado lo mismo que se está castigando ahora por tomar una política intermedia y tibia. De todos modos iba a perder. De todos modos se le iba a cuestionar. Entonces, creo que tomó la decisión que era políticamente menos costosa para él. Porque así pasó, ¿no? Y en ese sentido, pues no podemos decir si hubiera sido mejor o peor, pero sí había un escenario donde se habrían tomado todas esas medidas antes y habríamos, no sé, ahorita en lugar de tener 1.000.000 de contagios, 1.100.000 contagios, hubiéramos tenido 300.000, ¿no? Al mismo tiempo. Ojo, claramente eso es mejor que el escenario actual, pero estamos ahorita, debido a una serie no sé, de declaraciones que hizo Gatell y el secretario de Salud y estudios, estamos mejor que no haber hecho nada, ¿no? No sabemos cómo nos habrá ido si no se habrá hecho nada. No estoy defendiendo al gobierno federal, pero sí es claro que se hizo algo. Y eso también se tiene que evaluar. Y es claro que ese algo, esas decisiones que se tomaron, pues, se pueden hacer, se pueden implementar mejor. Pero, pues ya ahorita, pues, no sé cómo decirlo. Pues ahorita un poco es con lo que se logró y esperar que esta situación no se vuelva a salir de control, porque estamos a nada de que siempre, o sea, en esta pandemia siempre vamos a estar a nada de que se salga de control. Cualquier factor social, económico puede generar que la crisis se vuelva un evento aún más crítico. Gracias. Pues yo creo que con esta llegamos al final de las preguntas. Pues te agradecemos por tu tiempo y por tu respuesta. Te mando un abrazo en representación del equipo 7 del grupo 3 y M7. Bueno, un abrazo de vuelta y muchas gracias y espero que les sirva un poco mis comentarios. Yo soy analista político más que experto en epidemiología, pero bueno, se busca informar y se busca garantizar que más personas tengan acceso a información de calidad en términos de saber sobre cómo va México contra el COVID, básicamente. Gracias.